El maltrato y el abuso infantil son dos de los delitos más comunes y menos denunciados en el mundo. Esta noche en Sexo Luego Existo tendremos una entrevista con Cecilia Peregrina Bancalari, quien actualmente realiza un modelo de manejo a los abusadores sexuales. También tendremos una entrevista con integrantes de la Policía Cibernética. En el estudio contaremos con la presencia de la doctora Laura Flores. Esto es Sexo Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches. Comenzamos. Miles de niños mexicanos son víctimas de abuso y comercio sexual cada año, con secuelas que ponen en riesgo su llegada a la mayoría de edad. En el último decenio, la pedofilia, que es una filia en la que el adulto siente placer al espiar, tocar o abusar sexualmente de los niños, ha tenido considerable auge, al grado que ha creado una industria a su alrededor sumamente redituable, pues se estima que el comercio sexual infantil reporta ganancias a nivel mundial cercanas a los 7 billones de dólares, 70% de los cuales son ingresos a través de Internet, por lo cual se considera el tercer negocio más fuerte en el planeta. Entre las modalidades de la explotación sexual comercial de menores, se reconocen como las principales a la pornografía audiovisual e impresa, prostitución infantil y el turismo sexual, donde el paquete recreativo que se ofrece al visitante incluye contacto con menores. Los extranjeros pagan alto precio por niñas de poca edad, preferiblemente vírgenes, por miedo al contagio del SIDA. De acuerdo con un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas, en México, uno de los destinos preferidos de los pedófilos extranjeros es Jalisco, en específico, Puerto Vallarta y Guadalajara. Se calcula que en todo el mundo se obliga anualmente a más de 1 millón de niños a participar en estas actividades, llegando a ellas por la fuerza o mediante engaños, dejando de lado su dignidad y cambiando su infancia por daños de salud mental y física. Si bien es cierto que una parte medular de este problema tiene que ver con el contexto social y económico de cada individuo, es relevante conocer que casi el 70% de los casos de abuso sexual es a niñas o niños menores de 17 años y en 35% de los casos es por algún miembro de la familia. Es importante estar alerta. De acuerdo con el informe del Sistema Nacional DIF, durante 2009, recibió 59.186 denuncias de abuso sexual, de las cuales se comprobó el agravio en poco más de 33.000 casos, es decir, más de 50%, aunque de las anteriores, menos del 10% se presentaron ante las autoridades competentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Hoy en Sexo Luego Existo vamos a hablar acerca del maltrato y la corrupción de menores. Así que lo invito a que nos acompañe a lo largo de este programa. Recibimos a la doctora Laura Flores, que como siempre nos acompaña. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Vero, ¿cómo están? Pues muchos de nosotros hemos escuchado la palabra de maltrato y corrupción de menores y tal vez tenemos ciertas definiciones para esto, pero es muy importante que un especialista nos abra el campo para explicarnos todo lo que se consideran dentro de estos dos conceptos. Es importante, Vero, explicar y conocer cuáles son los que pudieran ser delitos sexuales a los menores, aunque no nos vamos a meter pues en el ámbito jurídico porque no es nuestra área fuerte, pero sí mencionarlos y explicarlos cuáles son, ¿no? Y dentro de estos delitos está el abuso sexual, que quizás sea el más nombrado, y digo más nombrado porque no es el más conocido, pero es el más nombrado, y bueno, tiene que ver precisamente con que un adulto tenga actividad erótica, erótico-sexual con un menor a través de incitación, de coacción, o sea, como presionarlo, de engaños, de todo esto, pero siempre y cuando sea con el fin de una actividad erótica. Okay. No necesariamente tiene que ser violación. En el caso del abuso sexual, hay dos tipos de abuso sexual: abuso de contacto y abuso sin contacto. ¿Por qué? Porque hay gente que puede abusar de un menor con fines eróticos sin necesidad de tocarlo, simple y sencillamente decirle: desvístete, muéstrame esto, ponte así. Y eso todo ya esto, eso es un abuso sexual. Y el contacto ya son desde besos, caricias y hasta la violación o la penetración, ¿no? Ese es el abuso sexual. Tenemos en general lo que es el maltrato a los menores,
que ya no siempre va a incluir una cuestión sexual, sino que también va a incluir violencia, golpes, aprovechándose del poder y de la jerarquía de una persona. Entonces, el maltrato se puede dar por el padre, por la madre, por el abuelo, por el maestro, por los hermanos mayores, entonces siempre Los que tíos. se abuse. Está lo que es la incitación, perdón, a la prostitución. La incitación a la prostitución, bueno, yo creo que el nombre nos queda claro, son personas que de alguna manera hacen amistad con algunos niños y luego se van a algún lado donde pudieran prostituirse estos niños, y la incitación a la prostitución no siempre lleva a fines económicos en la persona que los incita. Simple y sencillamente basta, por ejemplo, con que un mayor de edad se lleve a un niño a un bar, a un lugar donde haya gente que busca tener relaciones sexuales, y entonces pudiera animarlo o decirle o aconsejarle. Que esto es diferente del lenocinio. El lenocinio ya son las personas mayores que sí utilizan niños, varios niños o niñas, estamos hablando niños como en término genérico, para sacar dinero, ¿no? Los lenones, ¿verdad? Manejan grupos de niños y niñas, y entonces ellos cobran por los servicios sexuales de estos niños, ¿no? Y bueno, la corrupción de menores tiene que ver con todo lo que es precisamente esto, ¿no? Incitarlos a la prostitución, a que hagan pornografía infantil, a que vayan, por ejemplo, al comercio sexual, al turismo sexual infantil, que esto de turismo a muchas personas les sonará como algo agradable, como viajes y recreo, y no, en realidad el turismo sexual habla de niños para turistas que vienen, ¿no? Que es en donde precisamente se maneja la prostitución, pero específica para turistas. Pues hoy en Sexo Luego Existe estamos hablando acerca del abuso y la corrupción de menores. Acompáñenos, vamos a una pausa.